Queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a esta sesión número 8, en la cual vamos a hablar sobre publicidad nativa. Pero antes de comenzar, hagamos un pequeño recorderis con respecto a lo que vimos en la sesión anterior. En ella estuvimos hablando sobre lo que es la innovación. Todo lo referente a la diferencia, por ejemplo, primero la definición de innovación versus la creatividad, ¿cierto? Que esa creatividad está dada en imaginar, en tener ideas que generen unas soluciones y que se hace a partir de algo que no existe. Ya cuando hablamos de innovación nos estamos refiriendo directamente a los cambios, a esas propuestas evolutivas de implementación con respecto a algo que ya se ha creado, pero que lo va a hacer mucho mejor. Es decir, va a mejorar su desempeño en cualquiera de las áreas en las cuales esté ahí, digamos que, abrigada. Después de eso, pues empezamos a hablar sobre lo que era la innovación en el marketing, ¿cierto? Cómo se podía empezar a emplear el manual de Oslo, que básicamente es una guía que permite realizar unas mediciones desde un punto de vista de a las actividades científicas y tecnológicas que define un concepto y clarifica actividades consideradas como innovación. Y teniendo en cuenta eso de la innovación, pues también conversamos sobre los tipos de innovación, que van en función del producto, del proceso, de la organización, el marketing, incluso del diseño ¿qué? Como tal, o el diseño de envase. Que son los cambios que se le realizan a esos envases o a los diseños de los productos. Y que si hablamos de un producto, pues vamos a ver qué aporta un bien, un servicio nuevo, o más bien significativamente mejorado, para que pues haya una aceptación o una acogida por parte del consumidor. Que recordemos también, es importante tener en cuenta que la innovación va en función no solamente del producto o del diseño, sino también de los procesos. Veamos una serie de ejemplos con respecto a cómo se fue dando esa evolución, esa innovación en los procesos, por ejemplo, logísticos. Y obviamente, pues, contemplamos la parte del marketing, cómo jugamos con el tema del posicionamiento, la promoción, el tema de la tarifación, etcétera, etcétera. Y cuáles eran, digamos, que esas diferencias en el sentido de que si hay algo que existe o que se apoya en la innovación y hay algo que no tiene la innovación, entonces, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Cierto? Que podría ya pues dejar de ser obsoleto, que podría llegar a sustituir o ampliar una serie de elementos como por ejemplo los equipos, que hay una variación en el costo de los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después pasamos a ver una serie de casos que de una u otra manera nos dejaron ver reflejados cuáles son los elementos que van a aportar mucho desde el punto de vista de la innovación. Por último, ya empezamos a hablar sobre lo que es el growth hacking y que básicamente es un recurso que hay en el marketing para hacer crecer o mejorar el modelo de empresa. Ese growth hacking, pues es una técnica y va a servir para, como les decía, tratar de cautivar nuevas audiencias y hacer que tengan como esa empatía con nuestro producto o con lo que estemos ofreciendo en ese momento. Hablábamos del ejemplo claro de Hotmail con respecto a sus correos electrónicos. Y ya después hablamos sobre otra serie de postulados como pues fueron lo del future thinking y lo que fue la propuesta que hizo Amy Webb con respecto a la creación de otros escenarios, que ella dice que esos escenarios del futuro son tendencias que estarían afectando desde un presente, ¿cierto? Y que son fáciles, entre comillas, fáciles de predecir o de prever. Bueno, ahora bien, resulta pasar y acontece que nosotros al momento de empezar a conversar sobre la publicidad, pues tenemos que tener en cuenta lo que es la publicidad nativa.
que de una u otra forma va a estar apoyada en lo que es el marketing de contenidos. Ese marketing de contenidos ha venido ganando puestos, aceptación y ha tenido una acogida porque resulta pasar, acontece que se va adaptando al comportamiento del consumidor. Y ese comportamiento pues tiene que ver con los hábitos, las decisiones, las posturas, los cambios de mentalidad, filosofías, actitudes que empieza a asumir ese consumidor. Entonces, eso es lo que ha permitido que se dé un paso o se abra paso agigantado este tema del marketing de contenidos. ¿Por qué? Porque básicamente se necesita pues empezar a generar una información de calidad, una información que sea relevante, que sea de valor para ese consumidor. Y todo va a ir en función de cómo se pueden llegar a establecer a partir de unos medios. Observamos acá, a ver, permítanme un momentito, aquí, listo. Observamos, a ver, yo organizo esto y pongo esto por acá. Ok, que la definición nos dice que es un conjunto de técnicas de venta o comunicación. Claro, cuando estamos hablando de venta, ahí tenemos que tener en cuenta la parte del consumidor, de qué es lo que él está planteando o qué es lo que él necesita o qué es lo que está dictando la tendencia. Y básicamente es eso, en función de la variación que pueda llegar a tener el consumidor, ¿sí? Entonces, allí es importante que, pues, cada uno de estos elementos se va a ir variando, se va a ver afectada, pues, por lo que nos pueda generar esa información que recolectamos de acuerdo al consumidor. Ventas, porque, pues, al ser un producto o un servicio, hay que mostrarlo, ¿sí? De una u otra manera hay que mostrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, también lo podemos realizar a partir de la promoción de las cualidades y atributos que este producto tenga, producto o servicio. Y acá, pues básicamente nos hablan de crear y distribuir contenidos, como les decía anteriormente, que fueran importantes para ese público objetivo. Que uno diga que, caray, es relevante, es que es relevante tener como esos datos, esos atributos que yo los pueda transmitir a mi consumidor teniendo en cuenta unas características y que lo ideal sería empezar a abarcar una serie de medios, como ya los que estamos observando allí, para afianzar realmente ese contenido. ¿Qué importa? Bueno, si yo voy a crear y a distribuir contenido, ya sabemos que es relevante, porque pues eso definitivamente cautiva. ¿A quién? A ese público objetivo que ya deberíamos tener muy claro desde un principio. La idea es que hay que focalizar, ¿cierto? Y todos esos elementos que nosotros tengamos para ofrecer, pues debe ser una información relevante, que el consumidor definitivamente la aprecie y que se sienta identificado. Entonces, aquí es donde pasamos a ver sobre los medios que nosotros tenemos acá y que esos medios, esa conjugación de medios, pues nos van a dar un foco, nos van a generar un foco que es básico y esencial para poder crear este marketing de contenidos. Entonces, empecemos a desmenuzar esto de los medios. Cuando empezamos a hablar de los medios propios, como su nombre lo indica, primero que todo es un medio, ¿sí o no? Y el rol de este es que dentro de ese ecosistema, pues, hombre, vamos a basarnos en lo que tenemos como herramienta. Ejemplo, el website de la compañía. Eso es un medio social, ¿cierto? Y es un medio que nos permite a la marca como tal promoverse, mostrarse
sin necesidad de depender de terceros. Ahí mismo se crea el contenido, se tiene una orientación clara, la idea de empezar a reflejar pues la misión, la visión y los valores de la compañía a través de, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos a crear ese marketing de contenidos. Recuerden, es vender, 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 vender y o comunicar, comunicar, comunicar. La ventaja es que aquí la empresa no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿cierto? Maneja su información de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a unos objetivos y a una planeación previamente establecida. Se pueden hacer modificaciones, se pueden hacer adiciones, se pueden mejorar o ajustar los temas que allí o los contenidos que allí se van a presentar. El otro es que, pues, va a estar dispuesto en cualquier cantidad de alternativas, es decir, los sitios web que están destinados para móviles o, por ejemplo, las aplicaciones o incluso aplicaciones en juegos si está gamificado ese tema. Es decir, la idea aquí es empezar a ofrecer una serie de experiencias basadas en los navegadores que no necesariamente van a requerir una URL. Nosotros lo podemos incluir, claro, pero estamos hablando de que no necesariamente va a estar amarrado a eso. Obvio que si tenemos redes sociales, pues caray, en un Facebook, en un Twitter, todo lo que nosotros, incluso hasta en un mercado libre, nosotros podemos empezar a generar esos contenidos, empezar a vender de acuerdo a una serie de atributos que tenga el producto, de acuerdo a una serie de características que tenga nuestro grupo objetivo. Entonces, allí esto es, digamos que una autonomía plena, si hablamos de los medios propios. Esas decisiones, pues ya saben que no dependen de terceros. Pero si se decide contratar a terceros, igual, así lo maneja otra persona, van a ser medios propios y que va a estar bajo el dominio o el manejo de la compañía. Entonces, ahí no hay problema en ese aspecto. Pero si hablamos de medios ganados, estamos hablando de una manera de medir si una campaña es, digamos, positiva o incluso si es negativa, si funciona o no funciona. ¿Por qué? Para los que vieron Ratatouille, ¿se acuerdan cuando, cómo era que se llamaba este loco? Creo que era Antón Tirurirurino. No, mentiras, Antón Ego, era que se llamaba el loco. Que llegó allá al restaurante y se sentó y empezó a hacer como la redacción de una crítica, porque pues este loco era un crítico de la comida que ofrecían en los restaurantes y pues era una eminencia, etcétera, etcétera. A lo que voy con este ejemplo es que esa crítica se puede generar como un medio ganado. ¿Por qué? Porque los medios ganados son los que se empiezan a ganar, valga la redundancia, gracias a una serie de acciones que ha desarrollado la marca, que hace que ese contenido se vuelva visible, que incluso se pueda viralizar y que, como en el ejemplo que les acabo de dar, pues, hombre, si hay una muy buena reseña, probablemente pues va a tener un impacto positivo. Cosa contrario, al contrario, perdón, si hay una reseña negativa. Cuando uno va a viajar, uno puede digitar ahí, bueno, listo, quiero viajar, qué sé yo, a Punta Cana, ¿cierto? Bueno, y aparece, digamos que nos metemos o ingresamos a a uno de los buscadores de hoteles, el que sea, y ahí te van a aparecer aquí una serie de reseñas. Entonces, no, este hotel es fantabuloso, la comida es genial, la atención ni se diga, el aseo, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya es visibilizar nuestra marca a partir de un medio ganado. En este caso, pues, lo que son las reseñas con respecto a, en este caso, un hotel. Y en ese orden de ideas, puede ser positivo. Pero también
se puede dar el caso, y eso sucede mucho, que no, al contrario, es negativo. No hay señal de Wi-Fi, el agua no sale caliente, la señora del aseo me atendió terrible, no hicieron la habitación cuando llegué, se demoraron a entregarme la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ir en contra de, a pesar de que es un medio ganado, puede tener un efecto totalmente contraproducente. Por eso es importante, como siempre hemos discutido, que todas las acciones vayan en función de lo que se predica, para que eso gane coherencia, para que eso gane en función de lo que nosotros tenemos como objetivos, ya sea de marca, producto, servicio, etc. Eso es fundamental y eso es lo que tiene que ver con la definición de los medios ganados. Aquí, ¿qué pasa? No se paga, como es a diferencia de los medios pagados. Y esos medios pagados, pues básicamente es cuando se accede a un medio a partir de un pago. Entonces yo voy a empezar a pautar, ¿cierto? Y aquí pues es claramente que se ve la acción comercial de un pago para que pues me hagan como es, partícipe en ese sentido de lo que yo puedo brindar, ¿cierto? Ah, a diferencia de medios ganados, a diferencia de medios propios, que puede ser a partir del, qué sé yo tengo mi website o tengo mi red de Instagram y yo ofrezco un producto super guau. Entonces voy a tener ese medio ganado porque voy a tener esas referencias positivas. Y gracias a eso, pues va a haber esa transferencia de un medio propio a un medio ganado. Incluso también podemos llegar a abarcar lo que es el medio pago, ¿sí? Entonces, toda esta serie de contenido se transfiere a esos medios pagados, que pues obviamente ya sabemos que es una transacción comercial, para que quede como un anuncio, ¿sí? Ya no estamos basados en las referencias que puedan dar los usuarios con respecto, o los consumidores con respecto a nuestros bienes o servicios. Aquí ya, como les decía, hay una transacción comercial y por ende pues se va a generar un anuncio que los vamos a poder replicar en medios propios y en medios ganados. Eso es allí, digamos que la gran diferencia con respecto a los medios pagos. Que después de que yo pago, pues simple y llanamente puedo tomar ese elemento porque es mío y lo puedo empezar a, a promover, a promocionar. ¿Listo? Entonces, esos anuncios son contenidos de marketing, perdón, que se manifiestan a través de estos tres medios. Tiene que haber una sinergia, una relación. Lo ideal es que medios propios estén relacionados con ganados, ganados con pagados y viceversa. Por eso les digo, es una sinergia, es un ecosistema que se empieza a ver allí y que de una u otra forma eso nos va a generar un foco. Y ese foco pues va a estar en medio de, o va a estar en función de el público objetivo. Es muy importante tenerlo en cuenta para que sepamos, digamos, de qué manera podemos abordar esta serie de situaciones. Recuerden que cuando estamos hablando de reseña, estamos hablando de medios ganados y que de una u otra forma eso me va a ayudar a mí a implementar. Porque si tengo, qué sé yo, volvamos al ejemplo del restaurante, tengo una crítica positiva, muy probablemente cuando yo vaya a hacer o vaya a utilizar un medio pago, pues se va a ver potencializado por esa serie de críticas. Entonces, por ejemplo, un premio. Entonces, incluso hasta una candidatura, que llegan y salen ahí, ¡pum! Candidato a, qué sé yo, digamos, premio del año a mejor restaurante en la franja o en la categoría de comidas exóticas.
Entonces, ahí ya va a ser importante. Lo que pasa, por ejemplo, con los medios pagos, que no solamente va a ser un anuncio, sino también puede ser, digamos, que el uso de un influencer. Y ahí eso ya empieza a darle un valor de acuerdo al influenciador. Se le paga y ellos dicen, no, pues es que este loco está aquí o está ya más bien en ese restaurante, pues debe ser que es muy bueno. Entonces, parece que fuera un medio ganado y mentiras que es una publicidad. ¿Por qué? Porque él de pronto llegó allá y posó como si fuera estilo Antonego y el loco llegó y empezó a hacer un en vivo, un live ahí, tin, 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 y pareciera que está probando la comida como si fuera una experiencia en el restaurante. Pero resulta que no es un medio ganado, sino simple y llanamente pues se disfrazó como eso y lo que se hizo fue pagarle. Entonces es un medio pagado que puede llegar a parecer o aparentar como si fuera un medio ganado. Entonces aquí lo importante es empezar a generar eso, un marketing de contenido de acuerdo a un grupo objetivo que tiene pues como la mezcla que ya les había dicho anteriormente, como generador el foco. Hacemos ese foco, entonces va a permitir que se haga una intervención y que pues definitivamente en ese ecosistema debe haber una relación. Si tengo una cuenta de Facebook, es algo propio, pero si alguien llega y opina en mi cuenta de Facebook y quizás replica su experiencia allí, pues me va a potencializar y ya después yo ya puedo empezar a pagar anuncios en Facebook o le puedo pagar, como les decía anteriormente, a un influenciador que teniendo en su red, estando allí, me etiqueta y pues obviamente va a pasar como si fuera un medio ganado, pero mentira que es pagado. ¿Listo? Entonces eso es importante para visibilizar, para viralizar, para darle a conocer a nuestro consumidor, a nuestra audiencia, elementos que quizás no estarían a la vista o al alcance de ellos si no fuese por el medio que se utiliza aquí en este caso. ¿Listo? Ahora bien, hay unos elementos que tienen que ver con la parte del contenido y que son importantes. Primero que todo, hablemos de la tipología. Entonces vamos a tener unos elementos que son branded content y la publicidad nativa. Estos dos tienen dos diferencias muy claras y está relacionado con lo que vimos anteriormente. El branded content es la creación de un contenido que no tiene un aspecto publicitario. ¿Sí? Pues básicamente es un contenido relevante para el consumidor en el cual se puede ver pues que esa información es interesante, que vale la pena para ese consumidor y que es generado pues por la marca, ¿cierto? Hacia esa audiencia, hacia ese público objetivo, de manera que pues queden implícitos los valores que yo les había dicho que están asociados al producto. Y pues va a ser algo como muy entre comillas casual. No se va a ver implícita la intención publicitaria. Ahora bien, cuando ya tenemos o queremos hacer publicidad, por eso tenemos la siguiente tipología, que es la publicidad nativa. Aquí sí hay realmente una intención de comunicar desde el punto de vista publicitario. Se hace, digamos que de una manera natural, sencilla, que se integra con la funcionalidad de la publicidad y pues simple y llanamente lo que hacemos es una publicación, ya sea un contenido audiovisual, ya sea de un post, ya sea un blog especializado,
y que toda esta información, todo este contenido va a ser más armónico con el resto. Acá pues pueden aparecer en otros medios, eso no hay problema. Es un poco más directo, esto es más directo que el brand content, pero es una publicidad más, como les dijera, más manifiesta. Es eso, más manifiesta. Entonces, de frente se ve la intención que la idea acá es publicitar la marca, el producto o el servicio. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hablar del otro elemento, pues estaríamos hablando del soporte o del medio, ¿cierto? Es un canal, es el canal que vamos a utilizar. Es uno de los medios propios y que pues puede estar en cualquier, en este caso, website, que va a permitir que nosotros incluyamos audiovisuales o portales o redes en las que se puede hacer campaña orgánica. Y esto ya sea hacer sobre unos elementos que empiecen a surgir. Podemos hacerlo sobre aplicaciones, aplicaciones, sobre todo lo que permita englobar lo que se puede utilizar con respecto a un medio, ¿sí? Puede ser un móvil, puede ser un computador, pero pues obviamente si utilizamos una aplicación, pues que sea, lo ideal es que sea aplicable, valga la redundancia, a cualquier sistema, ya sea el Android o ya sea el iOS, que lo pueda utilizar en un celular, es decir, que sea web responsive. Y de esa manera nosotros podamos estar como abarcando un poco más de lo que se pueda hacer. Acá la idea principal es que hablamos de la publicidad, del propietario, del soporte que nos da y hacer una serie de gestiones con respecto a estos medios o a estos soportes. El publisher, que es el propietario del soporte, pues nos va a permitir a nosotros también utilizar ese canal o ese medio. Hay tres tipos de publishers. Nosotros tenemos los medios, los influenciadores, pues que básicamente son los dueños sociales, de ejemplo, de las websites, y que de una u otra manera, pues, se van a generar esos contenidos bajo unas plantillas. Ellos ya tienen, digamos que, un estilo, una manera de empezar a promover estos contenidos. Nosotros les compramos allí a ellos esos medios y ellos son los dueños. A pesar de todo, ellos son los dueños y a ellos se les paga. Por ejemplo, un dominio para que este sitio nos pueda albergar la publicidad que estamos manejando en redes. Bueno, a diferencia del influenciador, ojo, porque pues allí él ya es el dueño y nos puede hacer esos anuncios o esa publicidad desde un punto de vista un poco más como claro en ese sentido. Si hablamos de los métodos de difusión, esos métodos de difusión nos van a permitir a nosotros encontrar, en principio, el SEO, ¿cierto? Que era lo que veníamos hablando nosotros con respecto a las campañas orgánicas, donde básicamente el contenido que se publica en esos soportes, como videos, fotos, y todo lo que podamos cargar en un sitio web que genere interacciones, tutoriales, etcétera, etcétera, también lo podemos realizar en el SEM, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con esos anuncios de Google Ads y aquellas campañas que nosotros estamos conformando en unión a lo que es ya la parte orgánica, porque pues van unidas, ¿cierto? Y de una u otra manera estamos viendo ya una inversión, porque pues estas publicaciones son a través de una serie de anuncios, de unas campañas que tienen como intención visibilizar mucho más lo que nosotros estamos generando. Ahora bien,
Todo lo que nosotros abarquemos con respecto al formato tiene que ver con los patrocinadores o los videos o los posts, que en este tema del formato vienen siendo contenidos con otras marcas o con los influenciadores. Miren que acá estamos haciendo mucho énfasis en esa herramienta, ¿cierto? Y que de una u otra manera empiezan a generar unos modelos que yo puedo empezar a controlar. Ejemplo, me refiero a todo lo que tiene que ver con el modelo de contabilización. Entonces aquí es clave para nosotros entender cada uno de ellos, pues digamos que cómo se hace la monetización, cómo se empieza a ver la contabilidad de estas acciones, y hablamos de una serie de elementos que son importantes para mantener ese control, ¿no? Esos elementos que nos van a permitir a nosotros tener una acción clara y concreta con respecto a un tema que ya es más de, de, de configuración. Y que esto básicamente lo hace un community manager, perdón, o un desarrollador. Y que tiene que ver con ese modelo CPC, costo por clic. Aquí esto nos va a permitir a nosotros tener una métrica de medición, poder tener una serie de datos, de información que es relevante. Esos formatos pues van a dar de modelo, por ejemplo, los bits de contenido o también esos clics que hacen de acuerdo a las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a permitir que se contabilice y que, valga la redundancia, pues haya una contabilidad mucho más clara de las visitas del contenido y que esos clics, gracias a ello, pues se dé un precio final de lo que se pueda reproducir. Y eso, pues, al haber una reproducción, pues obviamente va a haber un precio por clic. Es eso. De acuerdo a los clics que se hayan dado en ese anuncio, pues tenemos el modelo que podemos observar aquí, eso por clic. Y pues eso va en función de tantas veces que lo vean. Lo que nos sucede, por ejemplo, en YouTube. No sé si alguien le haya dado clic a algún elemento publicitario que hayan visto, ¿cierto? Porque recuerden que todo esto va en función de la persona, de la inteligencia artificial y de acuerdo a lo que se ha estado explorando. Si yo por lo menos estaba explorando, investigando sobre cursos, qué sé yo, de corsetería, muy probablemente me va a salir la publicidad de una marca que tenga que ver con esos cursos, ¿cierto? O que genere cursos virtuales. Entonces, si yo estoy viendo un video X en el que en YouTube me van a salir una serie de anuncios que están en función de lo que está recolectando la información la página, ¿cierto? Exactamente, Milena. Todos los temas que se relacionen con lo que tú estás explorando. Y si uno le da clic, pues obviamente, como consumidor, eso va a generar para la empresa un costo. Entonces le tiene que dar un dinero o una tarifa de acuerdo a lo que hayan establecido, en este caso, pongamos de ejemplo a YouTube. Y al hacer eso, pues sí, claro, genera un costo, pero también puede generar un beneficio. Porque si yo le doy clic a ese anuncio es porque hay algo que me interesa o que me puede beneficiar. Por eso hablábamos anteriormente de que sean unos contenidos atractivos, relevantes, de valor para el consumidor. Si yo le doy ahí, de una. Eso no importa el costo por clic o por reproducción, que ese es el otro ítem. Es válido. A veces estamos en YouTube y estamos, qué sé yo, escuchando música popular. Y va y por allá y nos sale un nuevo artista. Que uno ve, ¿de dónde salió? Eso no tiene que ver con la música que estoy escuchando. Si
Si yo estoy escuchando popular y me ponen, qué sé yo, una música, ¿cómo es que le llaman? Música para planchar. Y quizás eso no va a estar chévere, ¿cierto? Entonces yo dejo que se reproduzca y ahí va a haber un qué, un costo. Pero por lo menos en ese caso el artista se está promoviendo, está exhibiendo su, ¿qué? Su video, su nuevo lanzamiento, y ahí es cuando pues estamos hablando de que son vistas. ¿Listo? Y pues obviamente ese es un ejemplo, pero si hablásemos, qué sé yo, de un canal como tal, muchas veces, ustedes se dan cuenta que están en el canal de X persona, hey, no se les olvide dar clic o darle me gusta o darle no sé qué. Ahí va a haber ese modelo. Y eso es una manera de contabilizar esas visualizaciones que claramente algunos de esos van a generar un porcentaje por visualización. Entonces, es lo que le van a pagar al creador. Y pues si yo tengo más del 80% del video, para que él pague, por ejemplo. Depende también de eso de cada uno de los estándares que tengan establecidos los medios, ¿no? Cada uno tiene un estándar diferente. Pueden tener algunas similitudes, pero también van a tener algunas diferencias. Ahora bien, si hablamos del modelo CPU, costo por unidad, pues acá estaríamos hablando sobre que tenemos un modelo que viene siendo el costo por unidad o por campaña. Y acá lo que hacemos nosotros es abarcar el precio de acuerdo al soporte y al anunciante, o el canal y el anunciante. Y esas métricas se contabilizan de acuerdo al alcance, pero no como tal a efectos de facturación, sino que pues es un coste por unidad o de acuerdo por la campaña y se establece entre sí, entre el soporte, ¿cierto? Con el soporte, si este es, qué sé yo, una persona con una empresa que es de productos fitness y tiene una página bien chévere, bien montada. Entonces, tengo ahí esos productos, está bien montado, una empresa que es dedicada solamente a fabricar proteínas y yo le puedo hacer un negocio con ellos para que pues publiquen un anuncio de mi proteína en su página, ¿cierto? En general, todo lo que tenga que ver con productos fitness. Y esa unidad o esa campaña, por esa me van a cobrar, qué sé yo, por exposición 300.000 pesos. O bueno, un valor X. Y esto pues habla del modelo del costo, que es el siguiente, por engagement. Y aquí nosotros ya, digamos que viene siendo un tema como la manera que generamos en un principio cada uno de estos, el engagement, de acuerdo a nuestras interacciones, que tiene que ver con el contenido, y se establece un precio por cada engagement, y generamos pues de acuerdo al tráfico, ¿no? Que eso también es importante. Si yo tengo, por ejemplo, en redes sociales y eso me genera un tráfico a un sitio web, pues las personas que le hicieron clic a ese link y que generaron en ese sitio una interacción, que revisaron los contenidos, que estuvieron navegando, por ejemplo, les daba el ejemplo del curso de corsetería. Entonces quizás llegaron a, hagan de cuenta, ¿cómo es que se llama esto? Una página de cursos. Bueno, realmente esas son dos que son muy conocidas, que es Creana y el otro es Doméstica. Entonces, cuando tú das clic en una red social y llegas al website de Doméstica, y resulta que tú querías, era, porque hubo algo que te llamó de la atención del curso de corsetería, pero te pusiste a eso, a navegar, a revisar el contenido, a ver qué hay en general, pues, caray, ahí ya empezamos a ver un costo por unidad o por campaña, ¿cierto? Campaña con garantizado.
Y esto pues es de lo más ventajoso para el anunciante, porque de una u otra manera hay un número mínimo con los cuales se puede empezar a generar ese tráfico garantizado, y esto hace que sea pues un costo un poco más, como su nombre lo indica, garantizado, porque pues te están hablando de un número específico de garantizados para que la empresa pues de productos fitness, en este caso, o del curso, pues pueda hacer o llegar a un negocio. Es decir, que yo pueda como usuario, como consumidor, adquirir uno de esos cursos. Por eso se llama ya por campaña con garantizada. Eso es lo importante. Si venden ese producto, pues yo puedo colocar allí lo que se produce y ahí sí definitivamente voy a pagar los 300.000 pesos. Si yo voy a decir que, o se determina que yo debo tener como mínimo 1.000 seguidores, porque se trata de eso, ¿no? El objetivo, ese es el objetivo del anuncio, conseguir seguidores, consumidores o adquisiciones por parte del consumidor. Y que pues ya no te están cobrando solamente por un anuncio, por una campaña, sino que te están dando o garantizando un precio fijo. ¿Qué es eso? Entonces ahí es un poco más benéfico. Milena dice, profe, si es para hacer una encuesta, ¿cómo se podría clasificar? Bueno, eso ya va de acuerdo a que, si definitivamente, si tú vas a hacer una encuesta, ahí tú tendrías que ver, primero tienes que hacer un estudio, ¿no? Porque tú no puedes hacer una encuesta buscando obtener cierta información si quizás no hay un contenido atractivo. Empecemos por eso, a la gente le da pereza hacer encuestas. Ustedes quizás han tenido la experiencia de que, ay, venga, me ayuda con esta encuestica y toca rogarle a la gente. Los que son amigos, pues chévere, ¿verdad? Pero normalmente la gente le huye a eso. Entonces lo primero y lo primordial es generar ese gancho, ese anzuelo, que por lo menos, exactamente, Milena, no todo el mundo está con esa disposición. Listo, venga, yo le ayudo. Porque entre comillas eso quita tiempo y quizás no sea relevante para esa persona. Entonces, allí está, digamos que implícita la importancia de determinar objetivos, determinar grupo objetivo, ¿cierto? De desarrollar un contenido que sea atractivo, porque o si no, muy probablemente tú vas a perder esa inversión. Entonces, si tú tienes claro ese grupo objetivo, si tienes claro qué es lo que esperas que te den de información, porque muchas veces yo puedo recolectar la información, pero pues al final de cuentas, si no están bien planteadas esas preguntas en el término que tú pones de la encuesta, pues caray, pues sí, me ayudaron y todo, pero la información que recolecté no es relevante para la marca o para el producto o el servicio. Entonces perdí. En ese orden de ideas, si tú ya lo tienes un poco más estudiado, más analizado, pues tendrías que determinar, por ejemplo, qué días, en cuanto un tiempo fijo. Si tienes X cantidad de seguidores, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, si yo tengo una compañía de productos veterinarios y yo quiero que me digan cómo les gustaría que les llegara, qué sé yo, el producto sea a domicilio, si ellos lo quieren adquirir allá en mi local, etcétera, etcétera, pues caray, quizás una buena manera para eso sería ofrecer un gancho con respecto a llena esto y reclama un 15% en la adquisición de cualquier producto veterinario que necesites, ¿sí? Pero hay que partir de allí. Y si yo digo, bueno, para la gente es relevante o no es relevante que haya servicio a domicilio, pero no solamente eso, ay, sí, a la gente le gustaría domicilio, bueno, estaría dispuesto a pagar X cantidad de dinero por ese domicilio, o dispone usted de tiempo
para desplazarse hasta el local. Es decir, hay que empezar a cranear muy bien las preguntas que se van a hacer. Exactamente, dar un beneficio a cambio de la información. Estamos, todo es una transacción, ¿cierto? Y lo que hemos visto anteriormente, un gana-gana. Tú qué me das, yo qué te puedo dar. Tú qué ganas, yo qué gano. Eso es fundamental. Entonces, por eso mismo, digamos que en ese modelo de contabilización, habría primero que tener en cuenta, Milena, cuál sería el objetivo de hacer la encuesta. Uno. Dos, tenerla muy bien estructurada. Tres, tener clarísimo nuestro grupo objetivo. Y no menos importante, hacer un contenido o generar un contenido que llame, que cautive, que enganche a nuestro grupo objetivo. Porque finalmente de eso se está hablando aquí. Ese marketing de contenido tiene que ser un elemento, un contenido, una información que sea relevante, de valor, que uno diga, oiga, sí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal. Yo tengo mascotas, yo tengo gatos. Bueno, en ese momento me están dejando dictar la clase tranquilamente, no están encima. Y los que tienen mascotas, en especial gatos, saben que a veces es un tema complejo llevarlos al veterinario. Porque se estresan, porque si no han salido de casa con regularidad, pues sí que más, porque ingresarlos al huacal también puede ser un buen ejercicio físico, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, navegando en las redes, no sé por qué ni cómo ni dónde, no me pregunten por qué no lo recuerdo. Llegué a que a una veterinaria que decía servicio a domicilio. No estresen los gatos, que nosotros no nos estresamos, porque vamos allá. Entonces, está como chévere eso, ¿cierto? Entonces, pues empieza, ahí nada más con eso, no estresen los gatos, que nosotros los llegamos hasta allá. Algo así decía. Chévere. Claro, si yo tengo un veterinario de confianza, difícilmente lo voy a cambiar. Pero si empiezan a surgir ciertas dudas, o mejor aún, puede que sea un gran veterinario o una gran veterinaria, pero si no tiene algo como un servicio a domicilio, porque yo cambié de veterinario porque siempre que iba allá me tocaba esperar media hora, una hora para que me atendieran. Y tiempo es plata. Me encontré con este anuncio y venga, probamos. Ahí fue donde hubo ese marketing de contenido. Recuerden que va en función de ofrecer contenido a ese consumidor que cambia de comportamientos, que puede cambiar de hábitos, que puede cambiar de decisiones, que fue lo que hice yo. Y preciso dio en el clavo esta veterinaria. Y ya quedé enganchado con ella. ¿Por qué? Porque pues la atención ha sido pronta. Si es mañana a las 2, es mañana a las 2. El precio es razonable, costo-beneficio es razonable. Entonces, eso ayuda. Y ese marketing de contenidos, ahí estaremos hablando. En el caso mío, yo digo y coloco la foto de mi gato, vea, vino ella, le hizo nebulizaciones, excelente, bla, 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 bla. Digamos que lo colocara en mi Instagram y la etiqueto, eso es un medio ganado, ¿verdad? Y sin embargo está afectándola a ella y gracias a eso, pues, ella puede empezar a tener, digamos que una expansión aún más en ese sentido. Entonces, para redondear con lo que tú preguntas respecto a la encuesta, sí es importante que yo tenga claro qué es lo que quiero, cómo lo quiero, ¿cierto? En cuanto a la encuesta, pero qué voy a dar a cambio. Y en función de eso, pues yo puedo mirar en qué modelo puedo
darle, digamos que, esa ubicación. Porque si es por clic, sería interesante, ¿cierto? Con eso yo no perdería dinero, porque si yo lo hago por ejemplo, qué sé yo, por unidad campaña, o si lo hago por campaña con garantizado, que es un costo ya fijo, pues caray, quizás pueda ganar o pueda perder. Entonces, por eso es importante primero tener claro qué, cómo y a quién, ¿cierto? Porque pues, si yo te digo a ti, por ejemplo, el coste por unidad con garantizado, ejemplo, tanto por una publicidad, y yo te garantizo que te van a llegar 20, mínimo. Entonces, si ya hay una garantía ahí, pues bueno, yo ya me puedo meter al ruedo en ese sentido, ¿cierto? Porque pues hay una cifra en específico y habría un beneficio, pero el resto no, del resto sí no. Ahora bien, mm, si nosotros hablamos de las diferencias entre brand content y publicidad nativa, pues lo primero que habría que contemplar es el tema del formato, ¿no? Porque es que el branded content es simplemente un contenido, y es un contenido que, por ejemplo, tiene un objetivo de vender como tal o de exponer las cualidades de un producto y un servicio, mientras que la publicidad nativa, siendo un contenido que además de dar o poner en conocimiento de los consumidores el producto, también trae un mensaje que sí pretende persuadir en la decisión de compra. Entonces, eso también hace, ahí hace, digamos que la diferencia. Y todo lo que tiene que ver con respecto a la publicidad, pues la idea es cerrar un negocio donde haya un gana-gana, donde haya un intercambio comercial, económico, y pues obviamente que se quiere construir a partir de la generación de una experiencia, generar una comunicación de los valores de la marca, de los atributos del producto. Entonces aquí nosotros estamos en relación de la marca con la empresa, perdón, con el usuario. Entonces, les daba el ejemplo ahorita del cambio con respecto a los veterinarios. Ahí definitivamente yo encontré pues un beneficio, hice clic y pues de acuerdo a esos atributos que ella expresó, que ella comunicó, pues ya el consumidor como tal pues dice sí, creo que aquí es, ¿cierto? Porque pues empieza a tener una relevancia para el usuario muy importante. Ahora bien, el brand de content pues no debe incluir lo que acá se aporta como una información, que les dijera, con un tinte demasiado publicitario, ¿cierto? Sino que lo que les digo, que haya una generación de interés por parte del usuario, que haga una asociación, y por eso se llama branded content. Porque ese branded content es alimentar a la marca. ¿Y cómo se alimenta? A través de las experiencias y de las asociaciones que haga el consumidor. Eso es eso es un activo, y eso se va construyendo, ¿cierto? Es esa relación estrecha que empieza a crear el consumidor. Porque yo les digo, en el caso mío, pues le estoy colaborando en ese branded porque yo ya hablo de la veterinaria como tal, hablo de cómo ha sido una buena experiencia, cómo ha estado pendiente, porque ella incluso escribe, chivo, cómo siguió el gordo, qué ha pasado, lo uno, lo otro. Entonces, eso va a generar una asociación de, por ejemplo, de profesionalismo, de dedicación, y eso ayuda, porque aquí mañana me preguntan, y yo, vea, llámela a ella, desde mi experiencia, ¿cierto? En cambio, ya cuando
hablamos de la publicidad nativa, pues el objetivo funcional es vender. ¿Sí? Es vender. Ahí básicamente es una transacción. ¿De acuerdo? Obviamente, pues se busca cerrar la venta demostrando unos atributos y pues que no está tan enfocado como al producto como el branding, que lo que necesita es que esté generándose una buena experiencia, una buena asociación y que se empiece a generar valor para nuestra marca. En cambio, lo que ya es la publicidad, pues realmente lo que interesa aquí es lo que les decía, el cierre de una transacción comercial y pues que haya esa presencia en lo que tiene que ver con el ofrecimiento en redes sociales como tal, ¿sí? La experiencia del canal, se trata de generar un mensaje de persuasión. Se quiere garantizar que haya una interacción en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que empezar a ver con respecto a a los objetivos. El objetivo de la publicidad nativa, bueno, sí, vamos a generar un branding, que es importante. Vamos a generar una serie de, basados en lo que tiene que ver con el branded content, ¿cierto? Que está aquí en el branding. Generamos ese branding y de igual manera vamos a tratar que ese consumidor llegue al cierre de lo que es la parte económica de la transacción. Sí, es algo así como un consumismo, ¿no? Y lo que tratamos o lo que se busca por medio de las marcas es que se necesite o que se conecte más bien, que haya una necesidad de conexión con los clientes potenciales, de tal manera que se ofrezca una información relevante, que sea fácil de consumir esa información, que de una u otra manera pues hay una formación respecto a lo que podríamos inculcarle a nuestro consumidor, mostrando unos objetivos principales con los que nosotros como publicidad trabajamos desde el punto de vista de la publicidad nativa. ¿Sí? Entonces miren que hay una asociación ahí muy estrecha entre el branding y lo que tiene que ver con la publicidad como tal, porque pues una empieza a ser parte de la otra, es una sinergia, es un ecosistema ahí que vive interactuando. Siempre va de la mano el branding con lo que tiene que ver con la parte ya de la generación de esos contenidos, que sí o sí tienen que estar muy integrados al medio, sean inclusivos o no. Ese tipo de publicidad tiene que llevarnos a que interactuemos, porque pues si no empieza a ser invasivo, y al ser invasivo pues empieza, por ejemplo, que empiezan a pedir datos, ¿cierto? Y si esos datos, hoy en día la gente es muy celosa con los datos. ¿Por qué? Porque ya nos hemos dado cuenta que hay tráfico de esas bases de datos. Entonces la gente muchas veces es como reacia a eso. Por lo tanto, si nuestros consumidores o nuestro grupo objetivo hace clic, es porque de verdad hay algo que les interesa y ese interés debe producir claramente pues, ventas y una experiencia mucho más natural y que pues, permita que ese usuario genere unos clics que más adelante aporten al tráfico, que dependiendo del objetivo del contenido, pues consiga una notoriedad, que se pueda cumplir con las metas, con los objetivos que se han propuesto para esa campaña y que pues nos dé una serie de métricas, ¿cierto? Esas métricas, lo importante aquí es que nosotros
podamos tener un control de toda esa información. Porque si no, pues, es que hay un dicho ahí que dice que lo que no se mide no se puede proyectar. No, no lo tengo claro el dicho, pero básicamente y a grosso modo es eso, que si yo no sé o no tengo información fehaciente, ¿cómo puedo empezar a plantear un objetivo? Y pues la publicidad no va a cumplir un objetivo que no se tiene claro. Publicidad es publicidad, claro, y tú puedes hacer bulla, y tú puedes hacer presencia, y te puedes viralizar, pero si no hay un objetivo, una estructura detrás de, pues es un esfuerzo que se pierde. Y para ello es importante que aplicar a nuevos medios, saber cómo es que se han creado, cuál es, digamos que, la manera de empezar a incursionar poco a poco en otra serie de soportes, ¿cierto? Hemos hablado del marketing en 1.0, que de una u otra forma es solamente venta. Y hemos evolucionado al 4.0, incluso ya estamos entrando en el 5.0, que es allí donde realmente empezamos a desarrollar nuestra marca, empezamos a ser integrales, empezamos a tener algo más sólido, más consolidado y se empieza a ver un fortalecimiento. Y sobre todo desde el punto de vista de la era digital, ¿no? Porque ya empezamos a ver cómo es de importante esa generación de contenidos en diferentes soportes. Obviamente tenemos que estar ahí muy atentos a lo que va saliendo para poder ser más inclusivos, para ser más interactivos y que nosotros podamos ofrecer lo que se busca hoy en día, teniendo en cuenta una serie de detalles que se van complementando. Para eso, pues, como les digo, es importante que nosotros podamos reunir la información y ya después mirar qué soportes pueden generarnos estas métricas, ¿sí? Estas métricas que son acciones con contenidos. Entonces, para nosotros poder encontrar, digamos que una serie de opciones que son diferentes uno a otro dependiendo de los grupos en las redes sociales que nosotros podamos manejar o tengamos como alternativa. Aquí claramente nos vamos a centrar en las principales redes, ¿cierto? En las más utilizadas como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Obviamente hay otras más, ¿no? Que también podríamos empezar a abarcar. Pero pues para el ejemplo, las redes que tenemos acá pues son verticales. ¿Se acuerdan de eso? Son redes sociales verticales que, por ejemplo, en el caso de LinkedIn es una red social, pero profesional. Y hay una serie de parámetros que empiezan a ser un poco similares. Por ejemplo, en el caso de un post en Facebook o en Instagram que nosotros tenemos, por ejemplo, una métrica de cómo se ha comentado, la interacción que hay entonces en el caso de Facebook, nosotros también podemos ver las interacciones que se generan con el usuario para que pues esa red social me permita llegar más a él. El tema, por ejemplo, de me gusta o me encanta, ahí ya nos empieza a dar o los comentarios, el hecho de tener que, o de generar ese comentario y poderlo compartir por mensajería, eso es supremamente importante. En el caso de Twitter también. Es el mismo concepto de interacción. Ya hay para allá que tengamos el favorito o que, por ejemplo, veamos un comentario que ha tenido mucha acogida. Eso también nos va a permitir a nosotros tener una métrica que es con una información muy clara y muy concreta, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a esos soportes web, estamos en las redes sociales, ahora saltamos a los soportes web. Y uno de ellos es el widget de contenidos, que son recomendados, pues tiene un formato un poco más dedicado a campañas de ampliación de tráfico y que pues pueda hacer que
que digamos que el medio ajeno, aunque es ajeno, nos puede generar una ampliación de tráfico. Entonces, en ese caso, la métrica más usada también, como hemos visto en otros momentos, se va ligando al negocio, al tipo de campaña, a si las visitas que recibe ese contenido desplegado o no, pues nos va a permitir llegar a las native ads, que son muy similares a las de los widgets. Aquí nosotros, en lugar de difundir enlaces o contenidos de medios ajenos, lo que hacemos es empezar a difundir campañas publicitarias. Aquí esos native ads, nosotros lo que hacemos también es empezar a estar como muy, como una posición muy clara respecto a un artículo o una columna, ¿cierto? Y pues van a estar más enfocadas estas métricas hacia la publicidad un poco más directa y más clásica. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con todo lo que es el marketing que estamos determinando hoy en esta sesión, pues vamos a ver una serie de ventajas con respecto a lo que es el consumidor. Esas ventajas, pues, son de acuerdo al contenido, ¿no? Acá vamos a ver que lo primero es que nosotros tengamos la mente abierta. Hay que hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista de marketing. Me refiero a ideas creativas, innovadoras. Si hay un presupuesto, pues que sea un medio o un producto muy interesante, que a través de esa creatividad, pues generemos una propuesta con estructura. Eso también es fundamental, que haya una estructura. No puede ser solamente la idea loca o de gran presupuesto, sino al contrario, debe estar bien cimentada para generar una muy buena campaña. Tan buena que la idea es que se vuelva tendencia. Muchos les han dado en el clavo con una canción o con un mensaje X y pues ahí lo que toca hacer es muy estratégico. Y todo esto va a ir encaminado o va a ir alineado a la marca. Y claramente, pues en función del público objetivo. Ya se comentaba hace un momento que el mercado va cambiando y la publicidad también debe ir cambiando, se debe ir adaptando a toda esta serie de movimientos, se debe adaptar a ese mercado en el cual nosotros estamos, pues, digamos que estacionarios, pero podemos migrar a un nuevo mercado, a esos nuevos panoramas en cuanto a formatos de medios, porque pues ya hay muchos, ¿no? Entonces, estar muy atento en ese sentido. De una u otra manera, la publicidad debe estar orientada a esas audiencias que van evolucionando, a esos hábitos, a esos escenarios en los cuales nosotros empezamos a ver que hay cambios y a los cuales debemos adaptarnos como marca, siempre en función de empezar a crear y difundir todos los contenidos que nosotros realicemos allí. Esos contenidos, esos generadores de contenido deben estar en función de eh, las tendencias. Por ejemplo, esos generadores de contenido pueden ser productoras audiovisuales o empresas publicitarias, ¿sí? Pero nosotros mismos podemos tener, digamos que dentro de nuestro equipo, un productor audiovisual, ¿sí? Y aquí simple y llanamente lo que vamos a hacer es, teniendo el conocimiento del producto como tal, pues eso ya va a ser una gran ventaja y pues no vamos a tener que invertir en esa serie de insumos como tal, como es la producción de un, ¿qué? De un audiovisual. Y pues obviamente a futuro va a tener mayores ganancias.
porque pues ya sabemos que eso se puede acrecentar el costo cuando se terceriza. Entonces, en general, pues la idea es que siempre haya, primero, beneficios para el consumidor, ¿cierto? Teniendo en cuenta el marketing 3.0 hacia arriba, porque el consumidor es lo primero. Ya después, si nosotros abarcamos sus necesidades, sus deseos, y lo llevamos a una compra, pues si esa compra es inteligente, ese consumidor quizás nos dé una muy buena reseña y por ende hay una, digamos que, una relación entre calidad-precio y eso que lleve a un, no sé, un post o a una calificación satisfactoria, de acuerdo a una buena experiencia con la marca, con el producto, con el servicio. Entonces debemos ofrecer lo que más se facilite, lo que más sea accesible con respecto a la información relevante y que pues esa parte digital que nosotros abarquemos genere un contenido en el cual pues haya esos soportes que de una u otra manera sean insumos, por ejemplo, para los bloggers, ¿sí? Bloque de publicidad que sea interesante, que instalemos algo que nos dé a nosotros con respecto, por ejemplo, a la comunicación, una serie de informaciones que sean supremamente importantes ¿para qué? Para el consumidor. Si lo vemos desde el punto de vista digital, bueno, listo, que haya una publicidad, pero que esa publicidad no sea invasiva, como podrían ser los banners. Hagan de cuenta en YouTube, uno está viendo ahí cuando pum, sale el banner. Entonces, tratar de no ser tan invasivos, y esa es una de las grandes ventajas. Que si nosotros tenemos claro eso, pues vamos a saber o vamos a ser más empáticos y vamos a evitar que haya cierta aversión a la hora de. Que muchas veces cuando vemos esa publicidad que es molesta, hoy en día están estilando en que uno está leyendo un artículo en cualquier medio, no sé, El Tiempo, Semana, bueno, qué sé yo, y en la mitad sale el aviso. Entonces te cubre a ti la información, entonces tú tratas de desplazar y también se desplaza el aviso, ese banner se vuelve súper invasivo. Y aquí pues la idea es evitar eso porque ¿qué es lo primero que hace uno? Si no se retira rápidamente ese espacio publicitario, pues simple y llanamente ya dejó de leer. Y ahí eso es contraproducente. Entonces aquí las agencias sí o sí, en el caso de las agencias, ya no trabajan solamente por ser visibles, sino por generar una serie de beneficios a los anunciantes y también a los que, obviamente a los conocidos, a los consumidores, perdón, que son conocidos también como, o que se deben abarcar como si fuera un tema de humanizar las marcas, es decir, que sean empáticas. Entonces esa empresa publicitaria, las agencias, ya deben ser un poco más determinadas en el sentido de generar esos productos a nivel comunicacional que no sean aversivos o que no produzcan esa resistencia en el consumidor. Siempre se va a tratar de eso. Obviamente, cuando estamos hablando de las marcas, pues debemos generar un diferenciador con respecto a los competidores, que sea una imagen fresca, que si nosotros estamos, por ejemplo, dando a conocer a los consumidores, eh, a nuestro público objetivo, algo, pues que sea muy, muy concreto, muy contundente. Eso es lo importante y esa es una de las ventajas que debemos generar con respecto a las marcas. Ahora, si hablamos del brand safety, pues definitivamente es una serie de, como dice allí, de medidas que se trata de mantener seguro o segura la imagen y reputación de la marca, ¿cierto? Y esa marca, con todas sus estrategias, pues nosotros las vamos a proteger. La reputación es supremamente importante. Si, por ejemplo, hablamos de un influenciador, este loco, el de Ratatouille,
Si yo no estoy, digamos que al tanto de lo que sucede eh, en un medio X, pues pueden llegar incluso a falsificar la cuenta. Y esto va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque puede empezar a colocar un contenido que no es verídico. Y eso es importante estar revisándolo. La agencia publicitaria, nosotros, se pueden contratar diferentes profesionales en ese sentido, expertos especializados en esas crisis de reputación y responder con mensajes que estamos generando de una manera genuina y evitar que pues eso suceda con las cuentas falsas. Ustedes saben que hoy en día incluso llegan muchos mails y eso ha sido contraproducente para las empresas porque les llegan a uno mensajes X, Y o Z y ya uno no los abre por desconfianza. Pues están haciendo phishing o alguna de esas maniobras y ya la desconfianza pues se apodera, pues todo lo que ha pasado, no vayamos muy lejos con los bancos y eso va a dañar la marca. Entonces, por eso les decía, se genera una serie de problemas, pero también hay que empezar a buscar una serie de soluciones a partir de el conocimiento de expertos temáticos, de especialistas que saben cómo tratar esa serie de vicisitudes que se presentan gracias a la falsificación de la marca como tal. Entonces, la marca tiene que sacar, como sea, avante su reputación, porque pues puede llegar a convertirse en un boomerang y ya perder una serie de terrenos que se han ganado a pulso y simple y llanamente porque pues la marca ha descuidado un poco esa parte de la seguridad como tal, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante porque va a afectar el posicionamiento de la marca. Eso va a generar una serie de cuestionamientos y que difícilmente se pueden llegar a salvar si no se toman cartas en el asunto de una manera inmediata. Eso es supremamente importante, chicos, porque hace falta repetir una mentira tantas veces que se vuelve verdad. ¿Sí? Entonces, esos son de los elementos que nosotros tenemos que estar, digamos que podemos tener muy atentos en ese sentido, estar muy atentos. Bueno, no sé si, qué pena, de pronto hoy no fue como tan visual la cosa, ¿cierto? Porque son más de tipo conceptual, pero ya digamos que se empieza a ver un poquitico más la interacción con respecto a lo que tiene que ver en este caso con la publicidad, de cómo nosotros podemos empezar a generarla y qué es lo que debemos cuidar, qué tipos se pueden empezar a crear. ¿Listo? Ya para la próxima semana o la próxima sesión vamos a estar abarcando unos temas que tienen que ver con el design thinking y son conceptos que están asociados con la innovación, con la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad de poder generar un producto y que definitivamente tenga esos tres atributos, ¿no? De acuerdo a la percepción, a los conceptos, si hay una empatía con la definición, cómo va a ser esa ideación y cómo se va a generar el prototipo, ¿cierto? A partir de ello, ya habíamos contemplado algo del mapa de empatía, que es, digamos que uno de los grandes conceptos que se tienen para poder llegar de una mejor manera a nuestro consumidor, teniendo en cuenta una serie de tablas y de definiciones que son supremamente importantes para el consumidor como tal. Porque pues ya sabemos que para el consumidor lo que importa es la experiencia y de acuerdo a esa experiencia pues va a haber una diferenciación con respecto a la competencia. ¿Listo? Eso es importante. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Todo lo que tiene que ver con esas técnicas y esos postulados, esas teorías respecto a cómo podemos nosotros
empezar a crear unas experiencias positivas a partir de un diseño bien pensado, bien desarrollado, basado pues en lo que es la innovación, que eso es fundamental. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte. Ok, entonces, queridos y apreciados estudiantes, por hoy llegamos a la terminación de esta sesión. Les agradezco la asistencia. Por favor, no olviden empezar a desarrollar el cuestionario número 2 que ya está disponible en la plataforma. Recuerden que tienen un plazo perentorio y que deben cumplirlo de acuerdo a lo que se tiene establecido. Entonces, no siendo más por el momento, les deseo un resto de semana plácido y próspero. Cuídense mucho.